Todo proceso intelectual, en última instancia, lo que hace es cerrar las fronteras o los límites, tanto del tiempo como del ser mismo. Por eso puede elaborar, en filosofía eso se denomina metafísica, pero puede elaborar justamente un saber sobre el ser. Lo que nunca se ha aceptado en filosofía, lo que nunca se ha aceptado en, en todo proceso intelectual o todo proceso de conocimiento, es que al cerrar esas fronteras, al cerrar esa delimitación, se producen residuos de ese proceso mismo. Y esos residuos es lo que nunca puede asimilarse. Cabe una pregunta aquí. ¿Por qué se ha soslayado esto que acabo de decir? ¿Por qué dentro de ese proceso de construcción del saber, por qué se ha soslayado aquello que necesariamente quedaba fuera? Porque la aceptación de eso hubiera significado para el saber mismo y para la filosofía, que el saber tenía una limitación. Y de aceptar eso, hubiera acarreado históricamente la necesidad no solamente de aceptar que el saber era o es limitado, sino que era también necesario aceptar la pobreza del saber, porque en última instancia, lo que queda fuera del saber es mayor que lo que queda integrado e incluido dentro del saber. Dentro del saber es posible la inteligibilidad, es decir, la posibilidad de comprender la realidad, el mundo, etcétera. Y evidentemente, otra manera figurativa de llamar a esa región de la indeterminación o que está fuera del círculo del saber, pues es justamente el dominio, el territorio de la inconmensurabilidad. Entonces, si dije de una manera burlona, Bataille está llamando a la heterología una ciencia, y Bataille nos está diciendo que finalmente el no saber es aquello que ha quedado expulsado del ámbito del saber, entonces cabe la pregunta siguiente. La heterología, en última instancia, consiste en un doble movimiento. Un movimiento de asimilación y un movimiento de excreción. Lo que asimila el saber dentro de su ámbito y lo que lanza fuera. Lo que define todo sistema homogéneo o todo pensamiento homogéneo racional es que cierra los ojos, no acepta, hace como que no ve, como que no existen todos esos procesos de excreción. Por eso Bataille se refiere a esto como la dimensión excremencial del hombre y del mundo. Bataille acusa, ¿no? Culpa al saber homogéneo por ser un saber extremadamente hipócrita. Hipócrita porque no reconoce justamente eso que por necesidad deja fuera. Y eso que deja fuera lo podemos llamar, como lo llama Bataille, desecho, un conjunto de desechos o de cuerpos extraños. En otras palabras, la hipocresía de todo sistema homogéneo
es que no reconoce su carácter excremencial. A ese conjunto de elementos excremenciales, Bataille los llama con el término en plural de latín. Aquí. Excretum sería el singular y el plural es excreta. Bataille afirma entonces que al lado del saber, al lado de ese mundo ordenado, asimilable, pacífico, hay justamente un mundo de los excreta que es imposible para el hombre ignorarlo. Y con el tema de la heterología, porque quedan todavía algunas cosillas para explicar. Y lo abordaré en la próxima semana. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Bueno, Gracias. ¿tienen alguna duda o algún comentario? Ah, sí. Alberto, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba pensando justamente cuando mencionó no saber y también estaba recordando lo que nos dijo casi al principio del curso cuando mencionó que Hegel alguna vez sí llegó justamente a ver eso, ¿no? Que no podía reconocer el absoluto, pero como que cambió la jugada, ¿no? Sí. Que, y mi pregunta es justamente si ese momento es cuando habla de no sentido. Lo pregunto porque estoy leyendo otros textos de Bataille, Sí. justamente como crítica a Hegel, donde habla del no sentido, ¿no? Uh-huh. Y recordando justamente esto también que dice Jean Hippolyte, que también nos los mencionó a lo largo del curso, ¿no? Justamente parece que esta noción de idea que quería expresar Hegel parece rodeada justamente por este no sentido que al final de cuentas lo menciona como naturaleza, ¿no? Entonces mi pregunta es, justamente este carácter heterológico tiene que ver con eso, en que no somos capaces de asimilar a partir del saber todo lo que experimentamos. Sí, claro. Sí, sí, es justamente eso. Es decir, la experiencia humana es lo que nos ha hecho creer la filosofía, o sea, según Bataille, lo que nos ha hecho creer la filosofía es que en última instancia la experiencia humana puede caber y puede ser no solamente explicada, sino justificada a través justamente del saber homogéneo, ¿no? Del saber racionalizante y del saber racionalizado. Y Bataille por eso es lo que se interesará son en esas versiones, o sí, en esas versiones de la experiencia humana que ya no tienen cabida dentro de ese saber. Y no solamente experiencias a título personal o experiencias subjetivas, sino también lo que Bataille, por eso La parte maldita es uno de los textos de Bataille que tratan de esto mismo, analizando un conjunto de prácticas sociales. Es decir, esa oposición a esa racionalidad y a ese, en términos hegelianos, a ese saber que normaliza todo, y que nos dice finalmente que la vida humana es una vida abocada al trabajo, a la construcción del orden, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y Bataille lo único que intenta hacernos ver que dentro de esa homogeneidad que prevalece en la vida del hombre, la vida de los seres humanos, también nos damos ciertas escapadas. Cómo ritualizamos procesos de pérdida, cómo ritualizamos la muerte, cómo ritualizamos social y colectivamente aquello que no puede ser, insisto, asimilado por ese saber
homogéneo y homogeneizante. Todas esas prácticas sociales que son, que desde un punto de vista moral permiten no entender su sentido, pero sí enjuiciarlas. Y entonces tenemos una larguísima tradición que nos dice, por ejemplo, que la práctica de los sacrificios humanos en una serie de sociedades, pues eso es moralmente reprobable. ¿Ok? El saber homogéneo se ha valido de la moral cuando no puede justificar ni puede asimilar, insisto, no solamente ciertas experiencias individuales, sino también ciertas prácticas sociales. Entonces, sí, evidentemente tiene que ver con ese carácter, con ese carácter heterogéneo de esos, ya lo había mencionado, de esos desechos o cuerpos extraños que no tienen cabida dentro del ámbito del saber. ¿Ok? Por eso es paradójico que Bataille y se regodea en esa paradoja, por eso es paradójico que Bataille llame a la heterología una ciencia. No es propiamente una burla, Bataille está lleno de paradojas, porque era un pensador que estaba profundamente convencido que en última instancia la experiencia humana, la vida humana, es profundamente paradójica y no hay ningún sistema de explicación que pueda ni justificarla, ni en un sentido volverla aceptable. Por eso Bataille no era religioso, entre otras las cosas. No, la religión es en última instancia un sistema explicativo que permite justificar la vida bajo ciertas pautas. ¿Sí? Yo respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias, Na. Y tenía otra duda, nos mencionó justamente que Hegel había descubierto esta parte, pero no le hizo caso. Pero no nos No le hizo. mencionó, no mencionó más o menos en qué texto. No es que no le haya hecho causa. Bataille también leyó parte de la correspondencia de Hegel. Hegel ya cuando es muy famoso y da clases, cursos en la Universidad de Berlín, hay con una serie de corresponsales suyos en donde justamente habla de ese, pues, que se da cuenta, pero esa imposibilidad de aceptar que el saber absoluto en última instancia no es absoluto, porque el saber absoluto para autodeterminarse como tal tiene necesariamente que dejar de incluir en su ámbito algo, ¿no? O sea, evidentemente Hegel no lo llama como Bataille, pero esa idea también en Bataille proviene justamente de esa imposibilidad de Hegel. Darse cuenta de esa imposibilidad del concepto y de la noción misma de saber absoluto, ¿ok? Y en ese sentido, para Bataille, Hegel hace una trampa. Yo lo expliqué de otra manera, aludiendo, es la trampa que Hegel en la fenomenología nos muestra que la negatividad, eso que llama la negatividad del señor absoluto, es el dinamismo de la vida misma, ¿no? La capacidad que la vida tiene para oponerse a sí misma. Pero mágicamente eso anima todo el proceso de la experiencia histórica y anima todo el proceso del saber, pero mágicamente en el momento del saber absoluto ya no es necesaria esa dinámica. Es decir, el señor absoluto queda absolutamente erradicado de la historia. Pues eso es una cosa que Hegel se la saca de la manga. No hay justificación posible, siguiendo el razonamiento mismo de Hegel, ¿no? Eso es a lo que me refiero, no es que le haya dado miedo, en fin, ¿no? Y el Señor absoluto es la omnipresencia de la muerte. En toda la fenomenología, todo el desarrollo que explica Hegel, la omnipresencia del saber del Señor absoluto es la omnipresencia de la muerte, que eso es la muerte no es más que la capacidad de una instancia, una experiencia de capacidad de negarse a sí misma, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda?
No veo manos levantadas ni voces que aparezcan. Bueno, entonces la próxima semana nos vemos ahí en el salón de clase. Sí. Sí. Y pues nada, cuídense, que estén bien y sobre la fecha que hemos quedado, etcétera, después la pongo en la página de la clase, ¿de acuerdo? Está muy bien. Muchas gracias.